Bueno, pues bienvenido. En este vídeo voy a explicar un poco cómo se podría programar. Os voy a dar un código donde solo faltan unas líneas, pero cómo se podría programar un sistema que hace aprendizaje por refuerzo. En particular, lo que vamos a hacer es un sistema que aprende a jugar al tren en raya. Y aprende simplemente jugando y recibiendo un premio cada vez que gana y recibiendo una penalización cada vez que pierde. Eso es aprendizaje por refuerzo. La idea es un sistema que está ejecutando y cuando hace las cosas bien se le da un premio para que repita las cosas que ha estado haciendo. Y cuando se equivoca se le da una penalización para que evite repetir las cosas que ha hecho. Entonces, ¿cómo sería este sistema para aprender a jugar al tren raya? Pues os explico la idea genérica. Imaginaros que nosotros queremos un sistema que juegue aleatoriamente al tren raya. Entonces, pues el sistema que vamos a programar, el ordenador empieza jugando y después nos tocaría a nosotros. Entonces, él, como no sabe jugar al tren raya, pues va poniendo al azar sus fichas. Nosotros pues vamos jugando en nuestro turno. Él sigue poniendo fichas al azar, nosotros podemos poner nuestras fichas y al final, en este caso, nosotros habríamos ganado. Entonces aquí el sistema se da cuenta de que ha perdido y entonces anota de alguna forma que es un mal movimiento este primero, este segundo y este tercero, según cómo está ocurriendo la partida. ¿Cómo se anota eso en memoria del ordenador? La idea es, vamos a hacer que el ordenador pueda almacenar en memoria algo así como un armario con muchos cajones. Muchos cajones. Cada uno de esos cajones está etiquetado con el estado del tablero. Por ejemplo, está el cajón del inicio de la partida, el cajón en el que él puso aquí y yo puse aquí. El cajón, también habría otros cajones que no se han ejecutado en esta partida, que son, por ejemplo, en el que él puso primero aquí y yo aquí, etcétera. Así tenemos un armario que tiene todas las posibilidades de los tableros. Dentro de esos cajones hay algo así como unos papelitos indicando las posibles opciones. Por ejemplo, en este cajón primero de aquí había, por ejemplo, 10 papelitos diciendo poner aquí. Otros 10 papelitos diciendo poner aquí. Otros 10 papelitos diciendo poner aquí. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo iría jugando este sistema? Pues si empezamos con el tablero vacío, él busca ese tablero en el armario, encuentra el cajón, abre el cajón y coge un papelito. Ese papelito a lo mejor dice jugar aquí, como hemos hecho antes. Después nosotros lo que habíamos hecho ha sido jugar aquí. Pues a continuación él busca este tablero en el armario, que es este cajón de aquí, lo abre y coge un papelito. Ese papelito, por ejemplo, dice poner aquí. Y nosotros después habíamos hecho esto. Así ejecutamos cogiendo papelito y ejecutando la opción que aparece en ese papelito y al final, en nuestro caso, el ordenador ha perdido. ¿Qué es lo que debe hacer el ordenador a continuación? Eliminar los papelitos que ha utilizado de los cajones correspondientes. De esa forma,
va a ser menos probable que en el futuro repita esas opciones. Si por el contrario el ordenador hubiese ganado la partida, lo que puede hacer es meter otro papelito repitiendo las acciones que ha tomado. De esa forma, en el futuro es más probable que repita esas opciones que han sido exitosas. Bien, esa es la idea genérica. ¿Cómo se programa esto? Pues os doy un código que está prácticamente completo, que es el siguiente. Que bueno, si tenéis instaladas la librería Boost, pues entonces esto se controla en el Makefile que os doy, pero si tenéis instaladas las Boost, el programa te va dando una gráfica de cómo va evolucionando el aprendizaje del sistema, lo cual después os voy a enseñar un ejemplo y está bastante chulo, y hace uso de esta librería para hacer esa gráfica. Bien, ¿qué encontramos en ese programa? De primera encontramos la definición de la clase de decisión. Esto es cada uno de los papelitos que hay en esos cajones de ese armario, con la etiqueta del cajón. Entonces, vemos aquí la etiqueta del cajón, que es el estado del tablero. Esto me va a decir dónde había X, dónde había círculo. La X y la Y, que serán la fila y la columna de la decisión que toma bien el ordenador o bien él mismo, si juega contra sí mismo, como vaya a ver después. Y estadística de esa decisión. Es decir, con esa decisión, el ordenador va a intentar mantener en memoria cuántas veces empató, cuántas veces ganó y cuántas veces perdió. El resto de esa clase pues tiene métodos muy sencillos, como estos constructores, que no voy a describir, pero vosotros le echéis un vistazo si queréis, son muy sencillos. Este, por ejemplo, es bastante interesante porque lo que va a hacer va a ser leer la memoria de un fichero. Eso nos va a permitir pues que si entrenamos el sistema, el entrenamiento que ha conseguido lo podamos guardar en un fichero y después recuperarlo y jugar contra ese sistema. Como después os voy a enseñar un ejemplo de un sistema que yo ya he entrenado y que al jugar con él pues no consigo ganarle. Esto es para guardar esa memoria en disco, para leer la memoria de disco. Y bueno, aquí otros métodos para comprobar si el estado que le paso se corresponde con la decisión que estoy tomando ahora mismo, el objeto dis. Y aquí simplemente el estado del tablero concuerda con esa decisión. Antes estábamos comprobando tanto el estado del tablero como la decisión que tomamos. Bien, pues ahí acabaría la clase. Aquí tenemos una función que simplemente lee el fichero de memoria y lo carga en una estructura de memoria. Fijaros que utilizamos el vector lo almaceno en un vector, perdón, la memoria lo almaceno en un vector que tiene dos cosas: objetos de la clase de decisión anterior y también este booleano. Este booleano me va a servir para saber qué decisiones que recupero de la memoria utilizo en la partida actual y cuáles no. Porque al acabar la partida tengo que actualizar las estadísticas de aquellas decisiones que sí que he utilizado. Es decir, que esto es igual a true. Bien, el resto de ese método no tiene mucha relevancia, simplemente lee la memoria en ese vector. El método Write pues la escribe en disco. Esto imprime en pantalla el estado del tablero. Esto, dado un estado del tablero, almacena en ese vector, todas las posibles posibilidades que aún quedan, es decir, las casillas vacías que hay en ese tablero. Por eso se llama obtener alternativas para las decisiones a tomar.
esta función pues simplemente busca una decisión en la memoria. Me va a servir para actualizar las estadísticas de las decisiones que he tomado. Esta función lo que hace es elegir una de las opciones según un índice de este vector de dobles. Están mal llamados probabilidades. Este vector lo único que tiene son valores reales, tal que cuanto más grande es ese valor real, mayor probabilidad hay de elegir el índice correspondiente de ese vector. Pues bien, con esos valores reales que están mal llamados probabilidades, pues nosotros lanzamos una moneda y elegimos una de las opciones de los índices de ese vector. Como he dicho, cuanto más grande es el valor real de cada uno de esos valores, pues más probabilidad hay de coger ese índice. El código este, no entro en él, pero lo que hace es lo que he comentado. Aquí esta función lo único que comprueba es si ya hemos acabado dado este estado del tablero, es decir, si la partida se ha acabado, tanto por filas como por columnas, como por primera y segunda diagonal. Esta función lo que hace es asignarle valores de calidad a las diferentes alternativas. Estos valores de calidad se almacenan en este vector. Las alternativas que puedo hacer están aquí. Además, para ello, pues necesita recibir el estado del tablero, la memoria, porque las calidades de alternativas van a depender de las estadísticas que aparecen en la memoria, y dos parámetros para hacer una cosa que se llama smoothing. Esto sirve para no guiarnos solo acerca de las estadísticas de la memoria, sino que podamos incluir cierta aleatoriedad. Cuanto más grande es este valor, que este simplemente es 3 veces el anterior, cuanto más grande es, más aleatorio serán las decisiones que tomemos. Y aquí el jugador para el cual estamos evaluando las calidades de la alternativa. Bien, esta función sí la voy a comentar. La idea es que para cada una de las alternativas que hay en el vector alternativa, lo que hago es, primero buscamos esa alternativa en la memoria. Si la encontramos, entonces leemos el número de veces que se ha ganado, el número de veces que se ha empatado y el número de veces que se ha perdido. Si no la encontramos, es que el sistema no había jugado nunca esa alternativa y por tanto no la encontré en memoria, y lo que vamos a hacer va a ser crear esa memoria con valores por defecto y almacenarla en la memoria. Después calculamos la probabilidad de ganar y de perder con respecto al número de veces que se ganó y que se perdió. Si os fijáis, aquí es donde se utiliza el parámetro este que os he comentado, que aumenta la aleatoriedad del sistema. En una estimación de máxima similitud, este k-smoothing es igual a 0 y este también. Y entonces la probabilidad de ganar es simplemente el número de veces que se ganó partido del número de partidas. Bien, y por último, la calidad, pues en términos generales va a ser la probabilidad de ganar elevado a un factor por 1 menos la probabilidad de perder elevado a un factor. Estos factores están definidos arriba y creo recordar que son 2. Esa calidad se almacena en el vector de calidades y pasaremos a la siguiente alternativa. Es un detalle. Eso es si está jugando el jugador 1, que es el ordenador. Si el que está jugando es lo que vamos a considerar el humano, entonces que el ordenador gane es que el humano pierda.
y por tanto aquí simplemente se hace un swapping de las probabilidades que hemos calculado antes. Bien, pues finalmente llegamos al main, que lo que hace es organizar las funciones que hemos visto antes. Primero hace una lectura de parámetros que le pasamos a ese main. Se puede ejecutar de dos formas, o bien en modo interactivo, que es que nosotros jugamos contra el ordenador. Para ello hay que pasarle el fichero de memoria, que puede estar entrenado o no, el número de partidas que queremos jugar y la aleatoriedad que queremos que tenga el sistema. Aquí, por ejemplo, yo las pruebas que he hecho después he utilizado un valor de 10 ahí. O el programa está preparado también para hacer entrenamiento. Este entrenamiento es lo que el truco que hacemos los informáticos cuando no tenemos ganas de enseñarle a un ordenador a jugar bien. ¿Qué es lo que hacemos? Obligarle a jugar contra sí mismo, contra una réplica de sí mismo. Entonces, de esta forma, pues puedes echar 1.000.000 de partidas contra sí mismo y siempre que gana, el primer jugador se apunta tanto. Siempre que gana el segundo jugador, se apunta a pérdida. Bien, en este caso lo que hay que pasarle es el fichero donde queremos ir almacenando la memoria resultados, el tiempo de ejecución de entrenamiento. Esto tarda bastante y yo he hecho ejecuciones de 10.000 segundos, que son más de 2 horas. También hay que pasarle los parámetros de aleatoriedad del primer jugador y del segundo jugador. Yo, por ejemplo, aquí en el entrenamiento le he pasado 50-50. Bien, después que tenemos una inicialización de diferentes parámetros del sistema, esto me lo voy a saltar. Vosotros podéis echarle un vistazo, es fácil de entender lo que hay ahí. Aquí leemos la memoria del fichero, en caso de que exista, y si no, pues se crea. Se inicializa el tablero y a continuación tenemos el bucle principal. El bucle principal en el modo interactivo simplemente hace tantas rondas como le habíamos indicado. En el modo de entrenamiento lo que hace es ejecutarse tantas rondas hasta alcanzar un máximo tiempo de ejecución. ¿Qué hay dentro de ese bucle? Pues inicializar la partida, es decir, borrar las decisiones que se han tomado de la memoria, no lo que recuerda la memoria, eso se mantiene, sino simplemente decir que no se ha tomado ninguna de esas decisiones. Se apunta que todavía ni se ha ganado ni se ha perdido, se resetea el tablero y mientras ni haya ganado el ordenador ni haya ganado el humano y todavía haya alternativa, primero juega el primer jugador, que es el ordenador, que lo que hace es generar la alternativa dado el tablero actual, comprobar si ya hemos acabado la partida y estamos en empate, calcular las calidades de las diferentes alternativas y elegir una de esas alternativas y ejecutarla en el tablero. Además, fijaros que la memoria apunta, esa decisión se tomó. Por tanto, al final de la partida, esa decisión va a actualizar su estadística. Aquí comprueba si ha ganado. Y si no ha ganado, pues comprobamos si todavía quedan alternativas para el segundo jugador o si estamos en empate. Si hay alternativas, pasaríamos el turno al segundo jugador, tal que en el caso interactivo a nosotros nos pediría la fila y la columna en la cual queremos poner una ficha.
Tened en cuenta que esas filas y columnas van de 1 a 3, no de 0 a 2, sino fila 1, 2, 3, columna 1, 2, 3. Y pone la ficha en la posición que ha indicado. Comprueba si se ha terminado y si se ha terminado, pues muestra el mensaje. Que no se ha terminado, volvería a empezar. ¿Qué pasaría si no estamos en el modo interactivo? Pues entonces que estamos ejecutando la réplica de sí mismo, que lo único que hace es ver las calidades de las alternativas que hay y elegir una opción. Un detalle, aquí las calidades son para el segundo jugador, es decir, aquí se intercambian las probabilidades de ganar y de perder. Igualmente se comprueba si se ha ganado o se ha perdido. Aquí ya se ha acabado la partida y entonces lo que hay que hacer es actualizar la memoria, que para las decisiones que se han tomado, es decir, para aquellas que tienen true, vosotros debierais, no os doy el código, sino que vosotros debierais completar el código de lo que hay que hacer para actualizar esa estadística. Y ahí os digo qué cosas hay que hacer ahí. Y nada más. Aparte, el programa pues muestra algunas cosas por pantalla. En particular, si estamos en entrenamiento, pues va mostrando unos números que son las iteraciones que ha ejecutado, el tiempo que ha consumido, el número de veces que ha ganado el player 1, el número de veces que ha ganado el player 2 y el número de empates. Además, si tenéis las librerías BUS instaladas, pues podéis, que por cierto en los ordenadores de práctica no están instaladas, y por tanto por eso tengo estas sentencias condicionales para que así podáis compilarlo en los ordenadores de práctica. Va a funcionar, lo que pasa es que no se va a mostrar la gráfica. Si vosotros instaláis la librería, que en el Makefile tenéis la instrucción sudo para instalarlo en Linux Ubuntu, pues podríais ver cómo se va generando la gráfica. Y si estamos en el modo interactivo, pues simplemente va diciendo cuántas veces ha ganado el ordenador y cuántas veces has ganado tú. Y nada más. Ahora os voy a enseñar algunas ejecuciones de entrenamiento del ordenador y ejecuciones interactivas. Bien, pues esta es una ejecución donde se ve cómo van evolucionando los jugadores cuando gana el jugador 1, cuando gana el jugador 2 y cuando hay empate. Está acelerado mucho. Es bastante curioso ver cómo pues, al principio el jugador 1 gana casi siempre. El EGI es las probabilidades de ganar de cada uno. Esto ocurre porque es el que más fichas puede poner aleatoriamente. Sin embargo, después de un rato el jugador 2 aprende a contrarrestar su ventaja. Por eso el porcentaje de empates sube mucho y el porcentaje de ganancia de número de veces que gana el jugador 1 baja mucho. Sobre este vídeo no hay mucho más que comentar. Esta es la gráfica finalizada de una ejecución más larga que hice de 10.000 segundos. Aquí, pues igual que antes, el jugador 1 empieza siendo el que normalmente gana, por eso la probabilidad de ganar es la suya. Mientras que el jugador 2, que la gráfica en verde, tiene muchas probabilidades de perder. Fijaros como alrededor de los 1000 segundos el jugador 2 ha aprendido a cómo contrarrestar las jugadas del jugador 1 y por eso el número de empates o la probabilidad de empatar crece mucho y se pone alrededor del 80%,
mientras que la probabilidad de que gane el jugador 1 pues baja y se pone alrededor del 0,1, del 10%. Todavía la probabilidad de que gane el jugador 2 es inferior a la del jugador 1, pero digamos que ya el jugador 2 ya sabe más o menos cómo se juega, y el jugador 1, para poder ganarle, no solo sabe cómo tanto como el jugador 2, sino que además tiene una pequeña ventaja o quizás sabe algo más. Es muy interesante ver cómo de vez en cuando hay unos picos de los empates hacia abajo. Eso quiere decir, y hay unos picos hacia arriba, tanto de jugador 1 o de jugador 2. Eso quiere decir que dicho jugador de repente se da cuenta de ciertas estrategias de las que no se había dado cuenta el otro jugador. De forma que al jugarlas, pues o bien decrece el número de empates y aumenta su ganancia, o lo hace el otro jugador. Esto ocurre entre los segundos 1000 y 6000. Después esto ocurre en varias ocasiones entre los segundos 6000 y 8000, pero un detalle también interesante es que las gráficas de los dos jugadores, que son las de abajo, se distancian. Es decir, el jugador 1 empieza a aprender a utilizar su ventaja de ser el primero en jugar, elaborando estrategias más difíciles para el jugador 2. Y nada más con respecto a esta gráfica. Por último, os enseño dos ejecuciones interactivas contra el programa. En la primera voy a jugar contra un sistema que no está entrenado. Fijaros que estoy llamando al programa con la memoria empty.main, es decir, vacía. Entonces, pues se me presenta el tablero con su primera opción y con la opción que elijo yo. Fijaros que después de mi primera opción, él no me está impidiendo hacer el tren en raya, incluso cuando yo le he dejado a él hacer el tren en raya. Puedo jugar tranquilamente y el sistema no sabe jugar bien y entonces le gano. Esto se repite en las diferentes rondas. Ahí las veis y podéis ver que es fácil ganarle al sistema. Siguiente ronda, bueno, ahí pues me equivoqué y entonces pues hubo una ronda que empaté. No jugué suficientemente bien, o quizás no tuve la oportunidad. Pero en cualquier caso es bastante fácil ganarle a este sistema. De 5 rondas le he ganado 4. Ahora, por contra, vamos a ejecutar con el sistema entrenado. La memoria es smart.main. Es precisamente la memoria al finalizar la ejecución anterior de 10.000 segundos. Ahí, si os fijáis, pues el sistema no me deja hacer el tren en raya. Y si yo me descuidase, pues lo haría él. Lo que pasa es que estoy intentando no descuidarme. Por eso siempre estamos empatando. Si jugaseis vosotros, hay que tener cuidado con la fila y la columna que se introduce, porque si la introducís en orden inverso y el ordenador está entrenado, entonces vaya a perder la partida.
Bien, pues nada, como veis, siempre estamos empatando. Deciros que gracias a este programa yo he visto que hay estrategias bastante interesantes del Tren Raya. En particular, es bastante interesante empezar en las esquinas, no empezar en el centro. Los buenos jugadores de Tren Raya seguro que saben esto. Y nada más. Espero que os guste la práctica.